Vamos a hablar de economía y vamos a recibir a nuestro invitado para hacerle diversas preguntas que tienen que ver con el futuro de la economía en la Argentina. Bienvenido, Pablo Goldín, economista y consultor de Macroview. Gracias por estar ¿cómo aquí. están? ¿Todo Buenas bien? noches. Muy bien. Bueno, en un punto preocupados por el futuro inmediato, podríamos decir. Estamos frente a un año electoral. 2019 va a ser seguramente un año complejo para la Argentina, por lo menos el primer semestre. Todos lo están indicando de esa manera. Y quiero preguntarte a vos cómo lo ves y lo que vendrá hacia adelante por el tema de los pagos de los compromisos de deuda que tenemos, ¿no? Bueno, por eso tenés razón, se juntaron dos miedos. El miedo del año que viene, que básicamente cuando hay una elección creo que se sintetiza en el miedo del dólar, y después se junta el miedo del año que sigue, que una vez que esté el nuevo presidente sentado en la Casa Rosada y el primer día vienen y le dicen, che, tenemos mucha deuda para pagar. Claro. Y entonces se juntaron las dos cosas. Sí. El miedo habitual cuando hay una elección en la Argentina, que es a dónde va el dólar, pero como hay mucha deuda para pagar, se adelantó, yo diría, porque los vencimientos de deuda de Argentina son muy fuertes, especialmente a partir del año 2022, 2023, o sea, cuando estamos en la segunda mitad del presidente que viene, que vamos a ver cuál es, Claro. pero como ya se empezó a hacer mucho foco ahí, se adelantaron los miedos. Entonces ahora tenemos el doble miedo que vos decís, el de los próximos meses y el qué pasa cuando se acabe la plata que tenemos hoy en la cajita y haya que pagar más deuda a futuro. Son las dos cosas. Hay dos situaciones que se vivieron esta semana. Una tiene que ver con algo público notorio, que es cómo empezó a caerse a pedazos la bolsa en Estados Unidos y los distintos indicadores. Digo a pedazos porque fueron caídas del 20%, 22%. Y otro con un informe que apareció en la jornada de hoy que pronostica para el año que viene un contexto de nubarrones para la economía global. ¿En qué nos beneficia, qué nos perjudica desde Argentina? Mira, yo creo que hay que mirar siempre en Argentina, tenemos que mirar tres cosas. Una, el mundo, por supuesto, porque somos un país chiquitito en un mundo global que está más turbulento y siempre algo nos va a llegar. Dos, justo viene el año electoral, entonces la política, sabiendo de que todavía no sabemos ni siquiera quiénes son los candidatos, quiénes no son los candidatos, pero sabemos que va a ser un año electoral difícil y además complicado porque empezamos a votar en las provincias desde marzo, abril, mayo, julio. Todavía con con desdoblamientos, Vamos a tener además. un montón de elecciones y sí. cada elección que haya, todos vamos a empezar a hacer las cuentitas a ver qué significa esa elección y qué va a pasar a nivel país con respecto a esa elección. Y tercero, la economía propiamente dicha. Porque tenemos el mundo, la política y la economía argentina, que sabemos que está vulnerable, y que las tres cosas forman un combo que vamos a tener que mirar detenidamente, yo diría, Ahora, día a día. Pablo, sé que tu metida es la economía, pero digo, justo vos señalaste lo de la política. ¿No suena a mezquindad? Digo, en ese punto pareciera que la Argentina no aprende, la clase política argentina no aprende. Digo, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con especulaciones para ganar elecciones, porque los desdoblamientos de las elecciones no son más que eso. Ganar en diferentes distritos pensando en qué es lo más conveniente para cada uno. En ese punto pareciéramos no haber entendido cuál es la necesidad que en realidad tiene la sociedad. Y yo creo que sí, yo creo que en una economía, parados en la economía, tan de emergencia como estamos, que haya elecciones todos los meses, va a ser un lío bárbaro. Porque imagínate, qué sé yo, en mayo, Córdoba, además no son provincias chiquitas. No, y Córdoba tiene un despelote político de otro planeta. Ponele, mayo Córdoba, ¿quién ganó? Ganó este, ganó el otro, ¿qué significa? ¿Qué es bueno para el gobierno, malo para el gobierno? Sube el dólar, bajo el dólar, después viene Entre Ríos, después viene el otro, después va a ser terrible, hasta llegar a lo que uno se imaginaba que iba a empezar en junio, que se presentaban los candidatos nacionales, en agosto la PASO, en octubre la primera vuelta, pero esto va a ser ya, te diría, porque si ya empezamos así, imagínate lo que va a ser el dólar, la deuda y todas esas cosas que hablamos al principio, cuando estemos votando casi todos los días. ¿Qué se puede esperar en la economía argentina dentro de ese contexto? Por lo menos las promesas que fue haciendo el flamante presidente electo de Brasil y su ministro de Economía, de directamente destrozar el Mercosur, de empezar a hacer tratados bilaterales, de liberar mucho más los mercados de Brasil, ¿cómo puede impactar acá? Mirá, nosotros lamentablemente vamos a tener que mirar mucho a nosotros mismos, porque estamos con muchos líos y con muchos frentes abiertos. Entonces, lo que pasa en Brasil y cómo afecte Brasil, siempre pasa. Brasil es un socio muy grande nuestro y lo tenemos al lado, pero no creo que sea la prioridad para nosotros en los próximos meses. La prioridad para nosotros es tratar de hacer lo mejor posible nuestras cosas,
y tratar de que nos afecte lo menos posible lo de afuera. Pero Claro. Brasil es un tema, es un foco a tener en cuenta, pero yo creo que como en la prioridad puede Sí. llegar a ser la número 7, 8, 9, Ahora, antes vamos a tener más nosotros prioridad. hoy estamos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo histórico desde todo punto de vista, no solo para la Argentina, sino para el mundo en términos del monto que el fondo le ha prestado a nuestro país. ¿Qué pasa con el tema de los préstamos que se puedan pedir o los recursos que lleguen desde los privados? ¿Qué pasa con la Argentina en ese contexto? Bueno. ¿Cómo hay que reacomodar esa historia para que no sea, como se suele decir, la teta del fondo constantemente del único lugar desde el que nos estamos alimentando? Bueno, hoy, cuando se armó el lío que se armó acá y la emergencia que tuvimos, el único que nos prestó plata fue el Fondo Monetario. El tema es a futuro, como vos bien decís, para que Argentina no entre en un embudo, en un acogotamiento de deuda en los próximos años, lo que tenemos que conseguir es que aparte que la plata del fondo, que se va a ir acabando con el paso del tiempo, nos empiecen a prestar otros. Y además que el gobierno en sus cuentas fiscales le sobre plata para poder pagar ellos mismos un poco con plata nuestra las deudas que vienen. Entonces, hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario nos prestó mucha plata, fue muy dadivoso, entre comillas, con nosotros, pero después va a ser el primero que va a querer cobrar. Entonces, en los próximos años, ustedes sepan que el Fondo Monetario es un acreedor privilegiado. O sea que si hay 3 para cobrar, vos, yo y el fondo, primero va a cobrar el fondo. Y después Después vemos. vos por ser mujer y después yo por ser el varón. Así que yo sueno. Claro. Entonces, esas cosas empiezan a dar vuelta en la cabeza de la gente. Si yo tengo un bono de Argentina a cobrar en el año 2024 y yo veo que la cosa no termina de arrancar y que nadie más me presta plata, solo está esa plata del fondo, y dentro de 3 años esa plata se la tengo que empezar a devolver, el fondo va a decir, bueno, primero voy a cobrar yo, y vos que tenés ese bonito, bueno, vamos a ver qué hacemos. Eso es lo que no debiera pasar y habría que anticiparse a que no suceda. Bueno, hablando de toda esa situación, algo que los que no sabemos de economía siempre nos preguntamos, sobre todo después de este año que entrevistamos economistas, Sí. Se aburrieron ya. seguimos Cantidad de sin economistas. entender, yo en lo particular sigo sin entender, ¿qué viene primero, la inflación o el dólar? Mirá, en Argentina, yo lo que te quiero decir, cada vez que hay una devaluación muy fuerte, la inflación se va a las nubes, pero la inflación ya está. O sea, nosotros hace 10 años estamos con 20, 25% de inflación y bien te levantás a la mañana, tenés 20, 25. Claro. Cuando hubo una devaluación, sube a 40, 45, 50. O sea, a tu pregunta yo te diría las dos cosas. Lo que tiene la devaluación en la Argentina es que te acelera un montón los precios, que es lo que está pasando este año. Claro, se lo digo porque más de una vez se devalúa, sube el dólar y los precios después terminan alcanzándolo y entonces como es una rueda que no termina nunca. Claro, por supuesto. Es que acá es así. Cuando el tipo de cambio sube mucho, el dólar sube como subió 100%, 120%, todos los que tenemos negocio Claro. vamos y remarcamos. Y esa es la carrera que es lo que hay que tratar de evitar y que el gobierno, creo que en un programa de emergencia, con la plata del fondo y con la emergencia y el incendio casi en el centro de la ciudad, decidieron de cuajo cortar ese riesgo, el riesgo de que el dólar y la inflación vayan en una carrera y que nosotros en el medio no sepamos cómo alcanzar. Pablo, quiero preguntarte, viendo un tape de una declaración de Nicolás Dujovne de estas últimas horas, ¿cuánto es de declarativo y cuánto de realidad lo que dice el ministro de Hacienda sobre la crisis? A ver. Hoy la Argentina está en una posición muy sólida en términos de liquidez. Tenemos el programa con el fondo que implica un gran prefinanciamiento para nuestro fisco que queremos preservar. El proceso de desinflación que estamos logrando gracias a esta política tan dura que está llevando adelante el Banco Central, pero que es muy clara, muy simple, muy fácil de comprender y de monitorear por parte del sector privado y es la que te está permitiendo reanclar las expectativas inflacionarias. Bueno, quiero una reflexión de Pablo sobre Bueno, esto. ¿qué va a pasar en los próximos meses en función de lo que dijo Nicolás Dujovne? La economía, vamos a tener una economía muy dura, muy pesada, el consumo muy difícilmente vaya a arrancar, justamente por lo que dijo Dujovne. El Banco Central tuvo que cortar el grifo de toda la cantidad de pesos que anda dando vuelta. Hoy vos vas por la calle y todo el mundo te dice, no hay plata en la calle, no hay plata. Y Claro. no hay plata. Y tiene razón, no hay plata en la calle. Con la cantidad de pesos y de plata que tenemos hoy en el bolsillo, compramos 30% menos que hace unos años atrás. Esa es la realidad. O sea, cuando Nicolás Dujovne dice, estamos en un proceso de desaceleración de precios, tiene razón. ¿Por qué? Y porque nos quedamos casi sin plata para comprar. Eso fue el objetivo
elemental, modesto, pero casi necesario, porque hace 2 o 3 meses atrás nosotros no sabíamos a dónde iba el dólar. Claro. Y entonces ellos tuvieron que hacer esto, cortar todas las canillas de plata, y ahora nos quedamos todos con poca plata. Entonces, lo mejor que puede pasar ahora es que la inflación baje rápido, porque si además con todo esto la inflación no termina de bajar rápido, nos vamos a quedar con inflación Sin y plata. sin plata. Gracias por haber venido y por la Bueno, claridad gracias a además. Un ustedes. placer.